Los trastornos de la conducta alimentaria suponen un desafío para la salud pública y gran parte de esos problemas comienzan en la infancia o en la adolescencia. Estar en alerta y detectarlos a tiempo supone evitar que la salud física se deteriore, pero también la cognitiva y emocional. Un asunto que íbamos a abordar con Sabrina González, es jefa de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario Materno-Infantil. Sabrina González, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, para empezar, ¿a qué podemos denominar? ¿Qué significan trastornos de conducta alimentaria? Mira, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de la alimentación y de la ingesta, como empezamos a llamarles, son un amplio conjunto de trastornos mentales, generalmente graves, que tienen todos en común la dificultad en los hábitos de alimentación. Bueno, ¿y a qué edades empiezan? ¿Cuáles pueden ser las edades más precoces en las que podemos detectar estos primeros trastornos? Lo normal es que encontremos estos trastornos entre los 13, 14 y 21 años. Es la franja etaria en los que más se diagnostica, pero nos estamos dando cuenta de que ahora mismo y tras la pandemia cada vez son antes las edades de aparición de estos trastornos y también que se prolongan un poquito después. ¿Y por qué se llega a esos trastornos de conducta alimentaria a esas edades tan tempranas? ¿Dónde podemos encontrar la causa? A ver, la etiología de los trastornos de la conducta alimentaria es muy amplia. Encontramos etiología de índole genético, biológico, hasta un 50% de los trastornos son hereditarios, pero también hay una serie de factores que tenemos que tener muy en cuenta, como son los familiares, los sociales y los culturales. Vivimos en una sociedad muy volcada en la imagen, ¿no? Y todo esto tiene una trascendencia muy importante, sobre todo en edades de vulnerabilidad, como es la adolescencia, cuando el adolescente está buscando su identidad, la pertenencia a un grupo. Es muy importante todo lo que se diga sobre él, el autoconcepto y la imagen que tienen. Bueno, luego lo curioso está en el perfil que esconde este tipo de personas, porque hablamos de personas que son muy perfeccionistas, con una alta exigencia consigo mismo, ¿no? Efectivamente, o sea, no todo el mundo puede enfermar, para explicarnos bien, de un trastorno de la conducta alimentaria, sino que hay ciertos rasgos que van a hacer que se genere una vulnerabilidad mayor, y entre ellos está la autoexigencia y el perfeccionismo. Las largas horas de ayuno, los días de ayuno, evidentemente no se podrían dar si no existiesen estos rasgos de perseverancia hacia lo negativo, evidentemente. Bueno, quizás esos trastornos más conocidos son la anorexia y la bulimia, pero ¿qué otros trastornos nos podemos encontrar? Ahora mismo, como te decía al principio, estamos cambiándole el nombre a trastornos de la alimentación y de la ingesta, porque cada vez estamos viendo que se producen numerosos trastornos que tienen que ver con los hábitos alimenticios, pero que no están dentro de estas dos categorías al uso. Tenemos trastorno por atracón, tenemos los trastornos pues, de selectividad alimentaria, o sea, tenemos una amplia variedad, digamos, de trastornos que tienen todos ellos en común el que la alimentación y sus hábitos se alteran por exceso o por defecto. Cuando llegan estos problemas a su consulta, doctora González, ¿por qué llegan? ¿Porque la familia se da cuenta de esta situación? ¿Porque quizás el menor manifiesta ya determinada preocupación o, sin embargo, los menores no ven una preocupación en su salud, incluso en su estado mental al respecto? La mayor parte de las veces la demanda viene por parte de la familia y en mi caso en concreto, que trabajo en un hospital de día donde vienen los trastornos mentales más graves, vienen ya derivados normalmente por haber tenido que pasar por un ingreso hospitalario por la circunstancia de su bajo peso que ha requerido un ingreso hospitalario para poder salvarle la vida. Los chicos normalmente en estas circunstancias no se dan cuenta de la gravedad de la situación, banalizan mucho la situación, entienden que simplemente están intentando ponerse en forma, que están intentando cuidarse, pero de una forma muy malentendida. Bueno, entonces es vital también ese primer contacto con el paciente, con el menor, ya que no se da cuenta, o por lo menos no es consciente de que está haciendo algo malo para su cuerpo, para su estado emocional. El ganarse la confianza en esa primera consulta es fundamental, doctora. Siempre es fundamental el ganarnos a los pacientes que tenemos enfrente para poder hacer una relación terapéutica sana y adecuada y que te permita ayudarle, ¿no? Y llegar hasta donde él necesita que le ayudemos. ¿Y hacia dónde caminan los objetivos del tratamiento? ¿En qué consisten?
Bueno, hay dos fases, digamos, del tratamiento. En una primera fase tenemos que si el trastorno de la conducta alimentaria genera unas repercusiones físicas, biológicas, orgánicas, tenemos que estabilizar eso. O sea, no podemos perder de vista que no solamente es un trastorno mental, sino que va a afectar también al cuerpo. Cuando hay una desnutrición muy importante, evidentemente el cuerpo entra en una especie de sistema de ahorro de energía y hay órganos y sistemas corporales que dejan de funcionar, como por ejemplo, lo más común es que deje de venir la regla, ¿no? O sea, no se considera que eso sea importante para mantener la vida de forma aguda, entonces eso deja de funcionar. Y así otros sistemas, ¿no? Uno pierde ciertas sensaciones, pierde la capacidad de generar calor corporal, etcétera, etcétera. Si eso se prolonga en el tiempo, genera una serie de repercusiones muy importantes a niveles corporales. Y lo primero que tenemos que estabilizar, evidentemente, es eso. Sin cuerpo no podemos hacer una terapia en condiciones. Cuando el paciente no está en un estado nutricional correcto, no podemos hacer una intervención psicoterapéutica porque también se altera el funcionamiento cerebral. Esa sería una primera fase, la estabilización del peso, ¿no? Del peso corporal. Y en una segunda parte, evidentemente, nos vamos a ir más a los factores que tienen más que ver con nuestro trastorno mental. Aquí, fundamentalmente, lo que nosotros solemos ver es que las pacientes, porque la mayoría son chicas, están confundiendo la identidad con la belleza y la belleza con el estereotipo de supermodelo, top model, esquelética. Entonces tenemos una identificación con eso y que solamente siendo así somos felices. Cuando no tiene nada que ver, ¿no? Hay un problema de autoestima muy importante detrás, donde solamente basan su autoestima y su autoconcepto en ese modelo físico, ¿no? Dejando a un lado todo lo que hay detrás de la autoestima, ¿no? Que es un concepto muy, muy amplio. Y como en cualquier proceso como este también pueden surgir esas recaídas. Doctora, en ese sentido, ¿cómo se lucha ante esas recaídas y sobre todo cómo alentarles a seguir adelante, ¿no? A ver, lo que hay que tener en cuenta es que cuando estamos ante un trastorno de la conducta alimentaria ya franco, hablamos de trastornos que duran entre 4 y 8 años para lograr una recuperación completa. Son trastornos bastante complejos porque tienen muchos factores que resolver entre medias, ¿no? Las recaídas van a estar presentes porque evidentemente vivimos en una sociedad, como antes decía, muy ligada a la imagen y constantemente nos vamos a tener que enfrentar a esas situaciones en las que en las redes sociales pues se nos da una imagen que es poco real de las personas a las que quieren llegar nuestros adolescentes y creen que nosotros lo que queremos hacer con el tratamiento es cebarlos y ponerlos obesos, con lo cual siempre estamos ahí en una lucha para intentar plantearles que nosotros lo que queremos es llevarle a la salud, tanto física como mental. Pues Sabrina González, jefa de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario Materno-Infantil, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta.